El día de hoy vamos a estar hablando de hemoclasificación y transfusión veterinaria. Es un tema bastante novedoso que ha generado bastante curiosidad entre nuestros clientes. Y la idea del día de hoy es que resolvamos todas las dudas, todas las inquietudes, las preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Como siempre, pues este es un espacio que Anargel Technologies prepara con mucho cariño para ustedes, entonces espero que la charla sea de su agrado, de su total interés, y por favor, para que no se nos vayan olvidando las preguntas, las vamos a ir escribiendo en el chat y al final solucionaremos todas las dudas. También es muy importante que recordemos calificar el webinar, ya que allí vamos a poder alojar nuestros correos electrónicos y en el momento en el que tengamos la grabación de esta presentación será enviada a sus correos. Bueno, primero quisiera contarles un par de datos curiosos. Realmente este tema de la transfusión en medicina veterinaria no es tan nuevo como nosotros pensamos. La primera transfusión se realizó en el año 1665, una transfusión que se realizó de perro a perro y la llevó a cabo el doctor Richard Lower. En el año 1900, el doctor Reuben Ottenborg realizó transfusiones experimentales en gatos como parte de la investigación de tipificación sanguínea. Es decir, que ya llevamos más de un siglo en la investigación de los componentes sanguíneos en medicina veterinaria. Bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es una transfusión. Una transfusión se define como una terapia intravenosa en la cual nosotros realizamos transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto donante a un receptor. ¿Cuál es el objetivo de esta transfusión? Reponer componentes sanguíneos deficientes en el receptor. ¿Por qué se pueden dar esas deficiencias? Esas deficiencias se pueden dar durante procedimientos quirúrgicos, por una lesión, un accidente, un traumatismo, etcétera, o porque hay una producción insuficiente en médula ósea. Estamos de pronto enfrentándonos ante una aplasia medular, bien sea provocada por agentes infecciosos o por enfermedades de tipo neoplásico. Entonces, el objetivo o lo que nosotros buscamos principalmente cuando hacemos una transfusión es reponer componentes sanguíneos deficientes en el receptor. Cuando nosotros hablamos de transfusión, la transfusión se puede dar en dos vías. Una, que es transfundir la sangre entera, y la otra, que es transfundir componentes sanguíneos. Cuando hablamos de componentes sanguíneos, nos referimos al fraccionamiento de la sangre, que puede ser en productos sanguíneos o en derivados de la sangre. Dentro de estos productos encontramos productos frescos y productos almacenados, glóbulos rojos, plasma o plaquetas. Dentro de los derivados encontramos albúmina, inmunoglobulinas y los factores de coagulación. Los derivados se obtienen de un tratamiento posterior al fraccionamiento de la bolsa de sangre. Les pido por favor a todos los asistentes silenciemos los micrófonos para que evitemos interferencias, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que existe la transfusión por componentes? Por dos razones. Primero, porque si nosotros logramos realizar el fraccionamiento de una unidad sanguínea obtenida, vamos a salvar 3 vidas, es decir, de una bolsa de sangre nosotros vamos a poder obtener glóbulos rojos concentrados, vamos a poder obtener plasma y vamos a poder obtener también plaquetas. Entonces, de una unidad, de una bolsa de sangre, nosotros vamos a poder obtener 3 componentes. Esa es la primera razón. La segunda es que si realizamos la transfusión por componentes, reducimos los riesgos que son inherentes a una transfusión. Entonces, por eso tengo aquí esta frasecita que dice transfusión de componentes, mínimos riesgos, máximos beneficios. Digamos que en el primer componente, que es el más abundante, es el concentrado de glóbulos rojos. Digamos que aquí manejo las dos posibilidades, tanto sangre completa como concentrado de glóbulos rojos, y esto se recomienda principalmente en casos de hipoxia tisular. ¿Cómo sabemos que un paciente está atravesando por un cuadro de hipoxia? Porque está presentando taquicardia o taquipnea significativas, depresión, estupor, síncopes y hay un aumento significativo de los niveles de lactato.
¿Cómo determinamos la necesidad de la transfusión? Digamos que es muy importante que nosotros recurramos a los análisis de laboratorio, principalmente al cuadro hemático, y aquí lo que vamos a observar es una disminución en la concentración de hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es la proteína que permite realizar el transporte del oxígeno y si está deficiente, esto es lo que nos va a llevar a nuestro paciente al cuadro de hipoxia. Para saber que la hemoglobina está disminuida o para determinar que el paciente está en un estado de anemia, nosotros vamos a tomar en cuenta 3 parámetros dentro del cuadro hemático. La cantidad de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina y el hematocrito, ¿cierto? No vamos a evaluarlos de forma aislada, sino que vamos a tener en cuenta los 3 parámetros. De esta forma nosotros podemos empezar a orientar nuestro diagnóstico y a determinar la posible causa de esa anemia. Otro aspecto que también debemos tener en cuenta para evaluar la necesidad de una transfusión es la velocidad y la causa del descenso del hematocrito. Entonces, cuando nosotros hablamos de sangre completa, recuerden, tenemos componentes frescos y componentes almacenados. Cuando hablamos de sangre completa fresca es porque han transcurrido menos de 8 horas tras su obtención. En este caso vamos a tener todos los componentes sanguíneos, las 3 líneas celulares, glóbulos rojos, también glóbulos blancos y las plaquetas. Además de eso vamos a tener todas las proteínas, los factores de coagulación y pues todas las proteínas que se encuentran a nivel plasmático. Cuando hablamos de sangre completa almacenada es porque han transcurrido más de 8 horas después de su obtención. En este caso principalmente vamos a tener glóbulos rojos y albúmina. Cuando hablamos de un concentrado de glóbulos rojos es porque hemos sometido la unidad de sangre o la bolsa de sangre obtenida a un proceso de centrifugación y separamos los glóbulos rojos. En este caso, la estabilidad o la viabilidad del compuesto es de 28 días almacenados a 4 grados centígrados. Cuando nosotros vamos a obtener sangre para transfundir, es muy importante que tengamos en cuenta que debemos emplear las bolsas adecuadas para este fin. Estas bolsas contienen un anticoagulante que se llama CPD y este anticoagulante, pues valga la redundancia, además de mantener anticoagulada la sangre, tiene compuestos que permiten que las células sigan con su metabolismo activo, que se mantengan viables. Entonces es muy importante que nosotros siempre usemos las bolsas recomendadas para este procedimiento. Además de eso, es también importante la temperatura de almacenamiento. En el caso de sangre completa almacenada y del concentrado de glóbulos rojos, debemos almacenarla a 4 grados centígrados. En el caso de plasma, el plasma está recomendado para pacientes que sufren de coagulopatías, bien sea por un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Recordemos en nuestro webinar de coagulación, vimos que la coagulación intravascular diseminada no es la patología de base, sino que es la consecuencia de una enfermedad que genera una lesión endotelial de tipo difuso, de tipo sistémico. Entonces, lo primero que tendríamos que corregir sería la causa base y posterior a eso sí ya empezar con la transfusión. También en pacientes que están intoxicados por raticidas, cuando hay insuficiencia hepática, recordemos que los factores de coagulación se producen a nivel hepático. También cuando hay deficiencia de vitamina K, pacientes que sufren de enfermedad de von Willebrand o hemofilias tipo A o tipo B. Estas dos últimas patologías recordemos que son heredadas y este tipo de pacientes siempre estarán en deficiencia de factores de coagulación. Entonces es importante que tengamos en cuenta que para este caso lo que se recomienda es transfundir plasma. En este caso también tenemos el plasma fresco congelado o plasma fresco. Si hablamos de plasma fresco congelado es porque han transcurrido más de 6 horas posterior a su obtención y estará almacenado a menos 20 grados centígrados. Mientras que el plasma fresco, hablaremos de este compuesto cuando han transcurrido menos de 6 horas posterior a su obtención. En el plasma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos los factores de coagulación, vamos a encontrar albúmina y vamos a encontrar las proteínas plasmáticas. Es por esta razón que están recomendados para los pacientes con coagulopatías.
Si se conserva también en las bolsas indicadas, con los aditivos indicados y a la temperatura indicada, que en este caso es a menos 20 grados centígrados, el plasma puede ser viable durante un año. Incluso si se hace un fraccionamiento adicional de las proteínas plasmáticas, estas pueden ser viables entre 1 y 2 años. Si el plasma no es congelado, si no tenemos la nevera de menos 20 grados centígrados, va a tener una viabilidad solamente de 6 horas. Entonces, en este caso, será muy importante que hagamos la transfusión en el menor tiempo posible después de la obtención del mismo. Por último, tenemos el concentrado de plaquetas, que es nuestro tercer componente. En este caso, se requiere también una centrifugación adicional, es una centrifugación que es lenta, y en este caso lo que se hace es fraccionar y separar las plaquetas. Las plaquetas, digamos que tienen una vida media relativamente corta versus los componentes que acabamos de revisar, en este caso es de 3 a 5 días, y tienen una condición muy especial, y es que para su almacenamiento requieren agitación constante. ¿Por qué? Porque si nosotros las dejáramos estáticas, ellas empiezan a agregarse y pues en el momento en el que se transfundan ya no van a estar funcionales. Entonces, si nosotros estamos pensando suministrar un concentrado de plaquetas a nuestro receptor, debemos tener en cuenta tanto la temperatura de almacenamiento como la agitación. Digamos que los concentrados de plaquetas se recomiendan en pacientes que están atravesando por cuadros trombocitopénicos severos, cuando las plaquetas están entre 10.000 y células por microlitro y se sabe que esta trombocitopenia es la causa de un sangrado. Sin embargo, debemos ser conscientes que la transfusión de plaquetas logrará un aumento transitorio de las mismas que nos permita detener la hemorragia o que nos permita minimizar la hemorragia, pero pues esto va a ser solamente de forma transitoria. Entonces, en este caso también es importante que revisemos si hay alguna enfermedad de tipo inmunomediado que nos esté generando una destrucción de las plaquetas, si hay un secuestro a nivel esplénico o si hay una deficiencia en la producción en médula ósea, y corregir la causa base antes de realizar la transfusión. Bueno, entonces, en resumen, tenemos sangre completa fresca, inferior a 8 horas posterior a su recolección, sangre completa almacenada, viable hasta 28 días, concentrado de glóbulos rojos, viable también hasta 28 días, y plasma fresco congelado, viable hasta un año. Digamos que estos son los componentes más comunes que se transfunden, sin embargo, pues también tenemos el concentrado de plaquetas. ¿En qué casos o bajo qué indicación nosotros deberíamos pensar en una transfusión de sangre completa fresca, almacenado de glóbulos rojos? Principalmente cuando nos encontramos ante pacientes con cuadros severos de anemia. Digamos que para definir la severidad de la anemia, pues como les decía, debemos tener en cuenta muchos factores, debemos tener en cuenta todos los parámetros hematimétricos del cuadro hemático, la cantidad de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina, el hematocrito. También es importante revisar la concentración de corpuscular media, el volumen corpuscular medio, porque esto nos va a permitir determinar la causa de esa anemia y nos va a permitir también digamos que en amplia revisión de literatura hay diferentes conceptos sobre lo que nosotros consideraríamos el gatillo de transfusión, es decir, el valor de hematocrito que debería tener, el valor de hematocrito y hemoglobina que debería tenerse en cuenta para realizar una transfusión. Sin embargo, haciendo como un promedio de las diferentes revisiones, el hematocrito en gatos debería estar por debajo de un 20%, y la hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro, y en el caso de los felinos el hematocrito debería estar entre 12 y 15% y la hemoglobina entre 7 y 10 gramos sobre decilitro. Digamos que esos son los valores como consenso, por llamarlo de alguna forma, que puede identificar dentro de la revisión bibliográfica. Sin embargo, pues una cosa es lo que nos dicen los resultados del laboratorio, pero aquí también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los signos que nos está mostrando el paciente. Eso en cuanto a anemia.
En el caso de sangre completa fresca, también está recomendada para pacientes con hipovolemia y trombocitopenia, porque pues igual aquí también vamos a tener nuestras plaquetas. Sangre completa almacenada en pacientes con anemia e hipovolemia, concentrado de glóbulos rojos principalmente en pacientes con anemia, y fresco congelado en pacientes con deficiencia en los factores de coagulación o con hipoproteinemia. Bueno, teniendo claro cuáles son los diferentes productos que nosotros podemos transfundir, también debemos ser conscientes que el proceso de transfusión implica unos riesgos para el receptor principalmente. Y dentro de ellos tenemos las reacciones adversas a la transfusión. Tenemos dos tipos de reacciones adversas a la transfusión, las que son inmunomediadas y las que son no inmunomediadas. Dentro de las reacciones inmunomediadas, las más complejas, las más difíciles, son las que se presentan de forma aguda y son las que generan mayor preocupación al médico veterinario porque pueden ser mortales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción inmunomediada aguda ocurre cuando un haloanticuerpo preformado reconoce y se une a un haloantígeno que es la proteína que se encuentra en la membrana del glóbulo rojo, en este caso, lo marca o lo etiqueta, se lo presenta al sistema inmunológico y el sistema inmunológico puede proceder de diferentes formas. En primer lugar, se puede dar una hemólisis de tipo extravascular, que será dada por fagocitosis. Se puede dar una hemólisis intravascular, que será dada por proteínas por activación del complemento, o se puede dar una hemólisis también, en este caso intravascular, mediada por células natural killer. Digamos que nosotros cuando hablamos de un patógeno o de un antígeno, siempre pensamos en algo externo, siempre pensamos en una bacteria, en un parásito, etc. Cuando nosotros hablamos de un haloantígeno es porque estamos hablando de algo que es propio. Entonces, en este caso, por ejemplo, las proteínas de membrana del glóbulo rojo que determinan el grupo sanguíneo es lo que nosotros determinaríamos como un haloantígeno. Y un haloanticuerpo son los anticuerpos que se producen en el organismo frente o que son capaces de reconocer haloantígenos diferentes al propio. Entonces, como les comentaba, las reacciones inmunomediadas agudas realmente son las más graves, son las más difíciles y las más peligrosas, incluso pueden llegar a ser mortales. Estas reacciones se presentan generalmente 1 a 2 horas posterior al inicio de la transfusión. Son reacciones de hipersensibilidad que puede ser tipo 1, en este caso el paciente entra en un shock anafiláctico, o pueden ser también reacciones tipo 2, que en este caso lo que se genera es una hemólisis intravascular aguda. ¿Qué vamos a ver en un paciente que está atravesando por una reacción inmunomediada aguda? Temblores, taquicardia, taquipnea, fiebre, vómitos, urticaria, hemoglobinemia y hemoglobinemia. En casos extremos se puede dar coagulación intravascular diseminada, un fallo renal agudo y, como les comentaba, puede incluso llevar al paciente a la muerte. Entonces, en este caso, es supremamente importante interrumpir la transfusión inmediatamente y tratar al paciente. Más importante que eso es prevenir las reacciones inmunomediadas y ya vamos a ver cómo garantizamos la seguridad de la transfusión. Por otra parte, están las reacciones inmunomediadas retardadas, que estas son menos graves, pero son más frecuentes. Estas se dan entre 3 y 15 días posterior a la transfusión y principalmente lo que evidenciamos es un descenso inesperado en el hematocrito. Entonces, pues, digamos que el paciente nuevamente va a empezar a mostrar signos relacionados con hipoxia y pues uno diría, pero bueno, ¿por qué? Si yo acabo de hacer la transfusión. Entonces, en este caso, podemos estar frente a una reacción inmunomediada de tipo retardado. Estas normalmente pueden ir acompañadas de fiebre y anorexia. Y pues en caso de que lleguen a ser muy graves, el tratamiento pues va a consistir en la aplicación de corticosteroides a dosis inmunosupresoras. Bueno, por último tenemos las reacciones que no son inmunomediadas, que en este caso van a estar ligadas a alteraciones en los productos sanguíneos,
bien sea durante su obtención o durante su almacenamiento. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la administración de volúmenes, no podemos generar sobrecargas y también en la velocidad de administración de la unidad de sangre. Debemos también realizar un estricto control microbiológico al proceso tanto de recolección del donante como suministro al receptor, porque se puede dar contaminación por microorganismos. Y también en este caso, igual que cuando hablamos de toma de muestra, es supremamente importante que conservemos la relación anticoagulante-sangre. Las bolsas de sangre vienen para una cantidad determinada y esta cantidad debemos respetarla porque de lo contrario, en el momento en el que nosotros realicemos la transfusión a nuestro receptor, se va a generar una hipocalcemia por exceso de anticoagulante. Entonces, todas esas precauciones debemos tenerlas en cuenta en el momento de suministrar la unidad sanguínea al paciente, al receptor. Teniendo en cuenta todo este tipo de reacciones que se pueden presentar, digamos que lo ideal es siempre prevenir y evitarlas. Para eso debemos tener muy en cuenta nuestras condiciones del donante y cuál sería nuestro donante ideal. Entonces, para decir que un donante es ideal, vamos a decir que el paciente primero debe ser un paciente clínicamente normal, que tenga un temperamento tranquilo, porque el proceso de recolección de la unidad sanguínea pues es un proceso que va a ser incómodo, que va a tomar cierto tiempo, entonces pues lo ideal es que sea un paciente tranquilo. En la mayoría de los casos hay que sedar el donante, pero esto no es lo ideal porque la administración de ciertos medicamentos nos puede afectar la calidad de los componentes sanguíneos, entonces también en este caso cobra mucha relevancia el temperamento del donante. La idea es que tengan una edad media, máximo hasta 8 años, que sean de raza grande, que tengan un peso corporal adecuado, en el caso de los perros mínimo 28 kilogramos y los gatos 4.5 kilogramos, que tengan venas fácilmente accesibles, que estén al día en todas sus vacunas, que estén desparasitados, que no hayan recibido transfusiones previas y que tengan un tipo de universal, que ya vamos a ver tanto para caninos como para felinos cuál es el donante universal. Bueno, digamos que eso es lo primero, seleccionar el donante ideal. Y lo segundo es realizar una evaluación clínica tanto del donante como del receptor. Lo primero, entonces, en este caso, hablando de la evaluación clínica, es realizar un cuadro hemático completo, porque pues ahí vamos a ver cómo están tanto el donante como el receptor. Lo ideal es que este cuadro hemático esté acompañado de un frotis de sangre periférica, porque pues si bien es cierto que nosotros podemos obtener gran información de los resultados obtenidos en un equipo de hematología, en el frotis de sangre periférica nosotros vamos a poder observar otro tipo de características como el tamaño, la fórmula de los glóbulos rojos, vamos a poder evidenciar si hay presencia de hemoparásitos, si hay presencia de macroplaquetas, etcétera. Entonces es importante que el cuadro hemático vaya acompañado de un frotis de sangre periférica. Por otra parte, también es bueno que realizamos un perfil bioquímico completo, puede evaluar la función hepática y la función renal tanto de donante y receptor. Y por último, un tamizaje de enfermedades infecciosas. En el caso de los caninos, es muy importante que hagamos toda la evaluación de hemoparásitos y en el caso de los felinos, vamos a tener en cuenta siempre la prueba de inmunodeficiencia y leucemia. Porque insisto que esto es importante hacerlo en el donante y en el receptor, porque a nosotros nos puede llegar, por ejemplo, un receptor que realmente necesite la transfusión, pero sea, por ejemplo, debido a un cuadro de hemoparásitos. Si yo no diagnostico primero, si yo no corrijo la causa primero, pues de nada me va a servir realizar la transfusión si, por ejemplo, esta fuese la causa. Entonces, en este caso es necesario realizar un tratamiento profiláctico y luego sí realizar la transfusión. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta tanto para donante como para receptor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para garantizar una transfusión segura? Primero, entonces, evaluación clínica del donante o obtener mi donante ideal. Segundo, evaluación clínica tanto del donante y del receptor. Y tercero, vamos a realizar la determinación de los grupos sanguíneos. Entonces,
Debemos recordar que los grupos sanguíneos son determinados genéticamente, es decir, son heredados. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en la clase de biología en el colegio que nos ponían a hacer los cuadritos de Punnett, en el cual nosotros veíamos cuál era la probabilidad de que los hijos de un papá A positivo, por ejemplo, y una mamá AB, tuvieran cierto grupo sanguíneo. Entonces, en medicina veterinaria o en las diferentes especies, los grupos sanguíneos se heredan exactamente de la misma manera. ¿Cómo se manifiestan estos genes? Estos genes se traducen en glicoproteínas de membrana que se encuentran ligados a la membrana del glóbulo rojo, como lo observamos acá, y dependiendo su composición, va a determinar el grupo sanguíneo. Estos compuestos son glicoproteínas y, como les decía, dependiendo la cantidad de glucósidos, en este caso glucosa, galactosa y fructosa, y su estructura, vamos a determinar el grupo sanguíneo del paciente. Se conocen como antígenos eritrocitarios o aloantígenos eritrocitarios y son capaces de inducir respuesta inmunológica. Bueno, hablando de grupos sanguíneos en caninos, digamos que tenemos el sistema DEA, que es el más importante, por sus siglas en inglés, Dog Erythrocyte Antigen, y es el que más se conoce y el que más se ha estudiado en esta especie. El sistema DEA, o hasta el momento se conocen 8 subtipos del sistema DEA, que son DEA 1.1, DEA 1.2 y del 3 al 8 sucesivamente. De los que se conocen, se ha demostrado que el grupo DEA11 es el que mayor poder antigénico tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que es el que mayor respuesta inmunológica genera. Por ende, el donante universal será un perro negativo al antígeno DEA1.1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo de un donante DEA1 negativo le puedo transfundir a uno DEA positivo y a uno DEA negativo. Sin embargo, de un donante DEA1 positivo solamente le voy a poder hacer transfusión a un DEA1 positivo. Aquí tenemos una consideración especial, y es que en los perros, a diferencia de lo que sucede en los seres humanos y en los felinos, no hay aloanticuerpos preformados. ¿Eso qué quiere decir? Que en una primera transfusión, solamente en una primera transfusión, yo podría poner sangre DA1 positivo en un paciente DA1 negativo. Y puede que esto no me genere reacción inmunológica. Sin embargo, lo que voy a hacer es que voy a sensibilizar a mi paciente y en una segunda transfusión yo ya no podría volver a poner sangre positiva porque ahí sí ya se van a formar los aloanticuerpos que van a reconocer este grupo sanguíneo y muy probablemente voy a tener una reacción adversa de tipo agudo en la segunda transfusión. Entonces, digamos que en la primera transfusión no habría tanto problema porque, como les digo, no hay anticuerpos preformados. Sin embargo, sí sensibilizo a mi paciente y en una segunda transfusión ya no voy a poder nuevamente transfundir sangre A1 positivo. Aquí quiero hacer una salvedad y es que existen más de 25 factores eritrocitarios que aún no se han caracterizado, pero como les digo, clínicamente se ha demostrado que el más importante o el que podría generarnos una mayor reacción inmunológica es el DA1.1. Actualmente solo podemos realizar la clasificación de los grupos de A1, 4, 5 y 7 debido a la disponibilidad comercial limitada de antisueros. Como les mencioné, pues nuevamente recalco, el DA1 es el que nos genera mayor antigenicidad, que nos puede generar mayor reacción inmunológica. El DA3 puede generar reacciones, digamos, de tipo tardío. El DA4 es un antígeno también, es altamente antigénico, sin embargo se presenta con baja frecuencia y realmente solo se ha reportado un caso de reacción inmunológica. En el caso del DA5 y el DA7 no se presentan reacciones de tipo hemolítico.
Y ya vamos a ver que hay otros sistemas que son el sistema DAL y el sistema CAI, que hasta el momento no se conoce su significancia clínica. Para los tipos DA3, 6 y 8, en este momento no tenemos antisueros de tipo comercial disponibles para su clasificación. Dentro de los estudios que se han realizado por razas, los Rottweiler y los Golden Retriever normalmente son perros de A1.1 positivo, mientras que los galgos y los pastor alemán normalmente son de A1.1 negativo. Entonces, digamos que teniendo en cuenta las condiciones que vimos para un donante ideal, podría ser cualquiera de estos dos, tanto el galgo como el pastor alemán son de A1.1 negativo, son razas grandes, por ende su peso corporal pues va a ser adecuado, sus venas van a ser mucho más accesibles, entonces podemos tenerlos en cuenta como donante ideal. Debemos tener en cuenta un cuadro que se presenta con bastante frecuencia y es la isoeritrólisis neonatal, o lo que en humanos conocemos como enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando se presenta cuando una hembra negativa y sensibilizada al grupo DA11 se cruza con un macho positivo a DA11. Entonces, ¿qué sucede? Que la herencia es autosómica dominante. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos un 25% de la camada tendrá posibilidad de heredar el grupo sanguíneo del padre, el DA11 positivo, y en este caso, en estos cachorros, se desarrollará la enfermedad hemolítica. Como les comentaba, aparte del sistema DEA, tenemos otros dos sistemas conocidos hasta este momento. Uno de ellos es el sistema DAL o el antígeno DAL, que fue descubierto en el año 2007 en perros de raza dálmata. Sin embargo, se ha demostrado que existen también en otras razas. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado o no se conoce si tiene realmente importancia clínica. En el año 2017 se identificaron otros dos antígenos eritrocitarios correspondientes o denominados como CAI-1 y CAI-2. Estos estudios fueron realizados en Estados Unidos y Corea del Sur, donde se determinó que estos antígenos están principalmente presentes en la raza Lhasa Apso. 94% de los perros evaluados fueron CAI-1 positivo, CAI-2 negativo, y solo el 1% fue CAI-1 negativo, CAI-2 positivo. Es probable que se presenten CAI-1 negativo, CAI-2 positivo, pero realmente no se han reportado casos de que sea positivo para los dos antígenos. Bueno, eso en cuanto a caninos. Ahora vamos a hablar un poquito de los grupos sanguíneos en felinos. En este caso realmente hay como más similitud entre lo que sería pues los grupos sanguíneos en humanos, porque en este caso también el sistema es denominado AB. En este caso vamos a encontrar tres grupos sanguíneos, A, B y AB. Y en los felinos, al igual que en los seres humanos, ellos sí tienen aloanticuerpos preformados contra el grupo sanguíneo contrario. Se ha demostrado que tanto en estudios poblacionales por país como por raza, que la gran mayoría de los gatos corresponden al tipo A. En este estudio que se realizó, bueno, en diferentes países, pero se tuvo en cuenta que en Estados Unidos el 97 al 99% de los gatos eran tipo A, mientras que de un 0.4 a un 3% eran tipo B. Y por raza, principalmente los domésticos son 100% tipo A y no se encontró ningún gato tipo B. Hablando de razas, todos los siameses tienen grupo sanguíneo A, los persas, los birmanos y los Devon Rex tienen grupo sanguíneo B, y los persas, los Norwegian Forest, perdón, los abisinios y los Scottish Fold pertenecen al grupo AB. En este caso se pueden producir reacciones fatales transfundiendo menos de 1 mililitro de sangre incompatible. Como yo les decía, en este caso sí vamos a tener anticuerpos preformados a los anticuerpos preformados, entonces eso implica que en el mismo momento en el que yo hago la transfusión del grupo contrario, los anticuerpos van a reconocer la proteína de membrana del receptor, del donante, perdón, y se va a dar la reacción de tipo hemolítico. Entonces, en este caso, en los gatos es supremamente importante que así sea la primera transfusión, siempre hagamos la hemoclasificación tanto del donante como del receptor.
¿Qué pasa? Que en felinos, como ya vimos, el dominante es el grupo A. Entonces, yo puedo hacer transfusión de un donante A a un receptor A y de un donante a un receptor AB. Sin embargo, nunca voy a poder hacer transfusión de un donante a un receptor tipo B, porque pues va a tener sus haloanticuerpos preformados y se va a dar una reacción adversa muy severa. Entonces, en este caso, súper importante que siempre hagamos tanto la hemoclasificación del donante como del receptor. En felinos también existen otros grupos sanguíneos, otros sistemas diferentes a la B. En este caso, conocemos el antígeno MYC, que fue descrito por primera vez en 2007 y se descubrió cuando se estaba realizando un trasplante renal a un paciente MYC negativo y se le administró sangre de un donante MYC positivo. Se supo que se trataba de un antígeno diferente porque los dos, tanto donante como receptor, habían sido hemoclasificados como tipo A. En este caso también existen haloanticuerpos contra MYC que pueden causar reacción hemolítica en la primera transfusión, pero desafortunadamente no tenemos un antisuero para realizar su clasificación. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de reacciones adversas, los diferentes grupos sanguíneos que hay tanto en perros como en gatos, es aquí donde cobra importancia y donde cobra relevancia realizar una hemoclasificación. ¿Por qué? Porque realmente esto nos va a garantizar que nuestro paciente se beneficia del apoyo de la transfusión y no vamos a generar un riesgo mayor para su salud. Y los antígenos eritrocitarios pues pueden inducir una reacción inmunológica significativa en el receptor. Entonces digamos que esas son las dos razones principales por las cuales nosotros siempre deberíamos hemoclasificar a nuestros pacientes. Para realizar la hemoclasificación tenemos diferentes técnicas, tenemos la inmunocromatografía, tenemos la aglutinación en tarjeta y tenemos las pruebas en columna de gel. Independientemente de la técnica, digamos que el principio es el mismo y básicamente se trata del reconocimiento de las proteínas de membrana del glóbulo rojo por parte de un anticuerpo monoclonal que será específico para cada grupo sanguíneo. El kit de aglutinación en tarjetas, aquí tenemos un ejemplo de pruebas que se comercializan en otros países. En este caso tenemos una tarjeta de hemoclasificación para caninos, donde está el grupo DEA. Tenemos un control de autoaglutinación, que es muy importante para saber que no tenemos una reacción. Por ejemplo, en el caso de un paciente que está sufriendo de anemia hemolítica inmunomediada, que no es una autoaglutinación, sino que realmente sí está reaccionando con el anticuerpo que reconoce el grupo sanguíneo. Tenemos un control positivo y tenemos la muestra del paciente. Entonces, en este caso será un paciente DA1 positivo. En el caso de felinos tenemos también un control de autoaglutinación, el tipo A y el tipo B. En este caso el felino será tipo A. Aquí lo que sucede es que esos anticuerpos se unen a la proteína de la membrana del glóbulo rojo y empiezan a formar una malla. Entonces por eso aquí vemos la aglutinación de esta manera. En la prueba de columna de gel, esta se realiza cuando queremos realizar hemoclasificación más allá del antígeno DA1. Existen pruebas específicas para el tipo DA7 y en este caso lo que nosotros vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a poner el glóbulo rojo en contacto con un anticuerpo monoclonal que lo va a reconocer, pero aquí lo que va a suceder es que si se forma la mallita que les mencioné previamente, el glóbulo rojo o esta malla no va a poder recorrer toda la columna de gel. Entonces, estas tarjetitas lo que uno hace es poner la muestra correspondiente y atraviesan un proceso de centrifugación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el control negativo. Aquí no hay formación de la aglutinación, no hay formación de la malla. Entonces, eso quiere decir que los glóbulos rojos pudieron llegar hasta el fondo de la columna. En este caso tenemos una reacción de 4 cruces, donde vemos que toda la aglutinación genera que los glóbulos rojos se queden contenidos en la parte superior del gel. En este caso tenemos una reacción de 2 cruces, donde vemos que una parte se queda retenida en la parte superior y la otra sí migra a través de la membrana. Y en este caso tenemos un paciente negativo, que vemos que todos los glóbulos rojos llegaron al fondo de la membrana.
Entonces, como les digo, digamos que aquí el tema es que esa mallita como que se queda atrapada entre la columna de gel y no puede migrar hasta el fondo. De esa forma nosotros también podemos hemoclasificar a nuestro paciente. Y andando un poco más en la inmunocromatografía, es una metodología que es realmente sencilla, que la tenemos ya en este momento disponible en nuestro país. Aquí lo que vamos a tener es un cassette que contiene una membrana de nitrocelulosa a la cual están ligados los anticuerpos monoclonales para cada uno de los grupos sanguíneos previamente mencionados. Y estos anticuerpos lo que harán será reconocer la proteína de membrana del glóbulo rojo y la unión de todos los glóbulos rojos nos permitirá ver o evidenciar la reacción. Tenemos una línea de control que nos va a validar la calidad y el proceso adecuado del test. La inmunocromatografía tiene una ventaja versus los métodos que acabamos de mencionar y es que se ve menos afectado por la autoaglutinación. En este caso, nuestras pruebas tienen un 100% de especificidad para la detección de los tipos de sangre DA en caninos y un 97.1% de especificidad para la detección de los tipos A y B en felinos. Bueno, entonces, retomemos. Dijimos que primero seleccionar el donante ideal, realizar evaluación clínica tanto del donante como del receptor, vamos a realizar la hemoclasificación y por último vamos a realizar la prueba de reacción cruzada. ¿Qué es la prueba de reacción cruzada o qué me permite determinar la prueba de reacción cruzada? Me permite determinar la existencia de anticuerpos contra proteínas de membrana del glóbulo rojo. Tenemos dos tipos de prueba cruzada. La primera, que es la que conocemos como reacción cruzada mayor, donde vamos a identificar la existencia de anticuerpos del receptor contra los glóbulos rojos del donante. Y tenemos una prueba de reacción cruzada menor, donde vamos a identificar si hay anticuerpos del donante contra los glóbulos rojos del receptor. Existen diversas metodologías para realizar la prueba cruzada. Tenemos la prueba cruzada en lámina, tenemos la prueba cruzada en tubo y tenemos en este caso también la prueba de inmunocromatografía. Tanto en la prueba en lámina como en la prueba en tubo, nosotros vamos a poder evidenciar la reacción de dos maneras, bien sea por aglutinación o por hemólisis, pero aquí debemos ser muy cuidadosos porque debemos garantizar que ni la lámina ni el tubo contengan componentes que nos puedan generar una autoaglutinación. Entonces, en este caso, digamos que también tenemos una ventaja en el caso de la inmunocromatografía, y es que eliminamos todo ese tipo de interferencias que nos puedan generar un resultado erróneo. Cuando la prueba de reacción cruzada nos da un resultado negativo o obtenemos un resultado negativo, eso nos indica la ausencia de anticuerpos que puedan generar reacciones adversas a la transfusión. Entonces, en ese caso, nuestra transfusión es segura. Cuando el resultado es positivo, esto nos indica la presencia de los anticuerpos que pueden generar reacción adversa y en este caso no debemos realizar la transfusión. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración y es que la prueba de reacción cruzada no reemplaza la hemoclasificación. Digamos que eso es lo primero que nosotros pensaríamos, como bueno, si a través de la prueba cruzada yo sé si hay o no hay anticuerpos en el donante para el receptor, pues para qué voy a hacer la hemoclasificación, ¿cierto? Pero la prueba de reacción cruzada no reemplaza la hemoclasificación, porque la prueba de reacción cruzada está dirigida principalmente hacia la detección de anticuerpos contra esos factores eritrocitarios que no podemos evidenciar en la hemoclasificación. Entonces, recuerden que en el caso de los caninos, yo les contaba que hay más de 25 factores eritrocitarios. Entonces, claro, esos yo no los voy a poder identificar en la hemoclasificación, pero sí voy a saber si hay anticuerpos contra esos factores haciendo una prueba de reacción cruzada. En el caso de los felinos está el antígeno mix, sucede exactamente lo mismo, pero eso, insisto, no reemplaza la prueba de hemoclasificación. Entonces, digamos que como médicos veterinarios nosotros debemos promover una transfusión segura, debemos optimizar los recursos o las unidades de sangre, si es posible, a través del fraccionamiento de las mismas, y debemos también promover la cultura de la donación en medicina veterinaria. Digamos que aquí en Colombia realmente es un tema que nos falta explorar.
y que realmente también es necesario que empecemos a incentivar la cultura de la donación en mascotas, porque pues en muchos casos se requieren las unidades y no siempre es tan fácil conseguirlas. ¿Qué podemos hacer nosotros para garantizar los beneficios de la transfusión? Primero, deberíamos implementar la hemoclasificación como una práctica de rutina. Es, digamos, importante que los propietarios de las mascotas conozcan el grupo sanguíneo de su mascota. Es una prueba que se realiza una sola vez en la vida, que no requiere repetirse porque el grupo sanguíneo nunca va a cambiar y que en el momento en el que nosotros nos enfrentemos frente a una emergencia, si ya conocemos previamente el grupo sanguíneo del paciente, pues esto nos va a ahorrar tiempo y tiempo que se traduce en salvar la vida del paciente. Debemos realizar una evaluación clínica completa tanto del donante como del receptor y por último tener en cuenta que tanto la clasificación como las pruebas de reacción cruzada son complementarias y que en el momento en el que nosotros las realizamos esto realmente me va a reducir en un gran porcentaje las posibilidades de una reacción inmunomediada o de una reacción adversa a la transfusión. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.